Ahí voy. ¿Tú me dices? Listo. Te cuento, primero yo no tenía expectativas de qué pasaba con el libro, simplemente a mí inclusive me daba temor, me parecía que estábamos muy lejos, ya era muy tarde salir con él, el libro se retrasó de alguna manera. Bueno, en diciembre estuvo listo y por unas cosas que se imprimieron que no eran las correctas, tuvimos que reeditar y entonces pues no sabía, a mí se me decía que era ya muy tarde para salir con él. Sin embargo, creo que valía la pena contar la historia de lo que pasó, de lo que hicimos 30 millones de mexicanos. O sea, no los 30 al mismo tiempo, pero en diferentes momentos, a lo mejor 1 millón, sí puedo decir, que a lo largo y a lo ancho del país nos movilizamos para poder lograr un cambio por la vía pacífica, por la vía del voto y por la vía dando la oportunidad a que las instituciones dieran el sí a una transición, a un cambio, a un modelo nuevo en este país. No como tal, pero platico 2 momentos y uno fue muy al principio, entonces no era de, nomás dije, híjole, ¿en qué lío me metí? Cuando se vino después del primer debate, yo sí tenía elementos, aunque los resultados propios de sondeos de públicos decían que no, a mí sí me había dado la percepción de que teníamos dificultad para defender algunos puntos sobre el debate, y cuando digo puntos es como nos había ido en el debate desde mi perspectiva, con todo el tema de que empezaron tanto el PRI como el PAN a manejar mucho el tema de que Andrés Manuel quería sacar a la calle a los criminales con este tema de la transversación, de la amnistía. Dije, ¿en qué lío nos metimos? ¿Cómo le vamos a hacer para salir de este lío? Esta era como una de las cosas que me hizo decir, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para salir de esto? Más que otra cosa. Y un momento en donde ya muy al final, sí el grupo se tensó o por lo menos hubo así como jaloneos más fuerte y yo pensaba, ¿qué pasa si ahorita se pelean? Y esas partes que normalmente muy humanas, muy humanas, que has trabajado por tanto tiempo, con tanto estrés, parece que avanzas a pasos acelerados, pero el objetivo todavía no se tiene en la mano y ya te andas repartiendo los dulces. Y hubo un momentito en que sí me tocó ver, sentir ese momento, fue muy leve, lo cuento en el libro, y dije, híjole, ¿qué hacemos aquí? Dije, tomamos paso A, tomamos paso B, o ante una disyuntiva de la propia Y, si le daba para un lado o para el otro. Y finalmente, creo que algo pasó positivamente que volvió a hacer que la gente retomara la dinámica con la que habíamos venido trabajando. Esa parte, ¿cómo la hicimos? Porque yo creo que es bien importante reconocer el trabajo de muchos. Yo te digo, yo todos los sábados en Monterrey me juntaba de 9 a 1 de la tarde o a veces hasta las 2 con un grupo de gente, entre gente metida en política, gente metida en medios, y en medios me refiero que ya había estado, ¿no? En ese momento, gente que le sabe a temas de comunicación, de análisis político, etcétera. Se generaba información, veíamos qué podía salir en la semana a partir de lo que había pasado, cuáles eran los temas que estaban a discusión, se seguía información a lo largo propiamente de lo que había pasado o que estaba pasando en redes y decíamos por aquí viene, por acá, y preparábamos guiones, preparábamos información, yo practicaba, tuvimos también una persona adicional que no solamente a mí, sino al resto de quienes íbamos a los programas, nos dio algunos, voy a decirle tips, pero algunos entrenamientos muy puntuales, cómo atender el mensaje de una forma muy directa, cómo romper esto que normalmente nos aventaban, por llamarlo de alguna manera, y cómo tener en el estilo personal de cada quien un contenido común, y también me preparaban pues tarjetas, ¿no? Y mucho derivado y saliendo desde el plano, desde el proyecto alternativo de Nación, que nos sustentaba muchas de las cosas que era lo que presentábamos y que no me cabe la menor duda teníamos una mejor propuesta. Y evidentemente hay cosas que dirías tú, quisiera que fueran de esta manera o no, pero pues yo no soy la que toma las decisiones ni la gente votó por mí. Hay una cabeza que es Andrés Manuel, es el presidente de la República, él pone las matices, pero el proyecto es el mismo. Andrés Manuel ha sido
muy consistente a lo largo de su vida. Esto es lo que prometió, esto es en lo que se está trabajando y esto es hacia donde se va caminando. Y como todo, hay gente a veces con un poco menos experiencia, es como en tu casa. A mí me gustaría que sacudieran así, que tendieran la cama así. Bueno, pues no es así. Me gustaría hacerlo yo, pues ya lo hago yo. Eso no plantea que las cosas no se están haciendo como debe ser y yo estoy muy contenta con lo que va caminándose de la administración. A ver, vamos a ponerlo en el deber ser. Otra cosa es lo que podrían ser o cómo lo interpreta y cómo lo vive cada quien. Y vamos entrando a esta parte. Históricamente, para bien de cualquier nación, la prensa se ha dicho que si el cuarto poder, etcétera, etcétera, y la prensa juega un papel preponderante en las democracias. La libertad de expresión es fundamental y en donde no existe libertad de expresión y donde no puede existir puntos de vista diversos, estamos en un problema. Eso como concepto y como concepción en la cual creo, avalo y empujo. Voy a la otra parte. Voy a hacer como un juego figurativo y luego lo detallamos. Es de eso a que la prensa mexicana decidiera unirse para jugar un frente opositor al presidente porque dicen que no hay oposición, me parecería que no es el papel que le toca jugar, porque la prensa debe de dar a conocer la veracidad de las cosas positivas y negativas. Una cosa es la prensa como tal y otra cosa es lo que yo cuento, o sea, lo que yo cuento así en una parte propiamente del libro, donde algunos grupos de interés, vamos a ponerle de alguna manera, estuvieron haciendo un trabajo subterráneo, le voy a poner así, a escondidas, en donde estuvieron pagando gente para difamar, que eso no tiene que ver con lo que es la prensa, o estoy hablando de una prensa seria. Yo pensaría que las naciones que han podido salir avante porque tienen una prensa fuerte, una prensa veraz, señalan lo que hace mal un gobierno, pero no inventan, ni gente se esconde abajo de la mesa para difamar y para inventar cosas, para decir que tú, ABCDFG, que son dos cosas muy distintas. De esa segunda parte de la que hizo fake news, de la que se organizó para mentir, de la que se organizó para crear información no veraz, esa no era necesariamente la prensa, utilizó mecanismos para disparar mensajes a través de distintas vertientes y es de la que yo hablo o de lo que yo hablo, no necesariamente de una prensa en términos generales como le estaría poniendo y de la necesaria para que existan los pesos y contrapesos en cualquier nación para que sea democrática. Llevamos poco tiempo, 100 días vamos a ponerlo así, y voy a ponerlo más porque no me gustaría cargarlo todo al tema de medios. Creo que hay intereses en forma general que son tocados o tienen miedo a ser tocados y que esos intereses se podrían aglutinar ante lo que pudieran considerar no fuera benéfico para ellos. Eso sí lo veo. No hubiéramos entendido un gane o una campaña con tantos votos a favor si no hubiera el desmadre que hay en un colectivo de 3 y voy a reconocer cosas positivas y los negativos de unos y otros. Cuando llega Vicente Fox en el 2000, hubo una alegría tremenda en el país porque muchos mexicanos pensamos que con eso íbamos, la neta, a entrarle de fondo y de lleno al tema de la corrupción y iba a haber cambios profundos. Y la neta es que Vicente no se animó. Vicente no se animó y ahorita su comportamiento de hoy, o sea, lo que él hace para bloquear la llegada de Andrés Manuel, lo que él hace para promover abiertamente el voto a favor del PRI, ahorita en esta elección, o sea, hay cosas muy visibles en donde entonces queda claro esta parte de lo que hablamos en campaña del prianato, en donde hay un interés de intereses para que no llegara este cambio. Entonces, esa es como una cosa que hay que poner sobre la mesa y estamos hablando de un modelo que llevó a México a una circunstancia donde muy pocos se enriquecieron y donde muchos se empobrecieron
y algunos que ya eran pobres se fueron al México profundo, al México al subterráneo, le diríamos en algunos estudios que están puestos como el México profundo. Aquellas personas que a lo mejor al día comen una tortilla con frijol y es todo. ¿Qué hizo Vicente Bueno? El gobierno de Vicente Fox nos regaló la transparencia, el Instituto de Acceso a la Información. El gobierno de Vicente Fox creó el Instituto Nacional de las Mujeres. Se tuvo una macroeconomía buena y pensamos, y también hubo muchos excedentes petroleros, que aquí es donde viene la parte positiva, y Vicente fue un gran promotor del fortalecimiento del federalismo y del respeto a que cada estado se fortaleciera en términos del gasto público. Sin embargo, no le cerró la caja para decirle a dónde te llevaste el dinero. Entonces pudiéramos decir que con Vicente, en este respeto al federalismo, pero no dar supervisión al recurso, empezó el robo descomunado del recurso público y que hoy nos vamos dando cuenta que las arcas estaban agujeradísimas. Felipe llega con una, no sé si lo dijéramos handicap, como lo dirían los golfistas, con un hándicap enorme, enorme, y si estuviéramos hablando de una carrera, estaríamos de 400 metros, con una desventaja de 150 o 200 metros contra el competidor. ¿Por qué? Porque pues había pasado el proceso electoral demasiado cuestionado. Felipe, desesperado, busca una acción de cómo llamar la atención y recuperar una autoridad que no tenía, arma una guerra en este país, declara la guerra inclusive y se desata una matanza a diestra y siniestra que de hecho en Monterrey, Nuevo León, se da un acto después de, pues creo que son 9 años, y lo voy a decir inédito, aunque es la segunda disculpa pública del Estado mexicano a nivel federal. La autoridad federal, a través de la presencia de Olga Sánchez Cordero, acuden al Tecnológico de Monterrey y le ponen nombre a las cosas. El ejército mexicano mata a 2 jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey adentro de la institución, les monta armas, dicen que son narcotraficantes o delincuentes o no sé qué palabra utilizan y tapan todo el mugrero. Y resulta que cuando se descubre todo esto a través de un trabajo muy importante que hizo un grupo de jóvenes en términos internos del Tecnológico de Monterrey y en términos externos a través de la cabeza de Gael García y Diego Luna, con este documental que sacan adelante otros muchachos de Hasta los Dientes, esta representación se cruza a lo largo y a lo ancho del país y los muertos y los desaparecidos empiezan a crecer en este país. Todo esto crea una psicosis en México. No obstante, teníamos el peso fuerte, vamos a decir, o la economía, macroeconomía supuestamente muy fuerte, y normalmente cuando la macroeconomía es fuerte, hacia afuera parecería que te fortalecen, aunque el bolsillo de cada individuo venga con un hoyo y cuando va caminando se le va cayendo los pesos o los centavos. Todo esto lo cuento porque esta es como la acumulación, cómo deja Felipe el país adolorido, ensangrentado, con dolor de mucha índole, con una falta de resolución de problemas en términos de impunidad. Ahí tuvo a un personaje en el tema de la seguridad, cuestionadísimo. Nos fuimos desde las Flores Cassés y ahí le seguimos, digo esto por los montajes, todo lo que se dio alrededor del tema de seguridad y la vinculación con el que estaba de responsable de la policía. Y luego, bueno, pues llega Peña en una historia de amor muy romántica, en donde nublan la vista de la sociedad a través del romanticismo y el envolvimiento de la novela rosa, donde ya venía él con una circunstancia muy mala de resultados en el Estado de México y en la pérdida del amor y todo lo demás y el pacto por México, pues llegamos a este recorrido de los 18 años
en donde yo lo he dicho, a Andrés Manuel le entregan un país con problemas muy severos. Es decir, ductos de Pemex agujerados y agujerados en todos los sentidos de la palabra, familias destrozadas en dolor, con desaparecidos, ensangrentados, enterrados. El país, en lugar de tener semillas creciendo, tiene huesos sobresaliendo, y con todo lo que esto implica y el dolor que esto representa, con anonimatos de quién los mata, con gente señalándose unos a otros donde no sabes si fue la autoridad o fueron los delincuentes, en donde ya no sabes de qué lado están unos y cuáles están otros, y no sé si esto es suficiente decir o si con esto podríamos parar. Voy a ponerlo en dos perspectivas. Yo no sé jurídicamente qué tan viable sería, por ejemplo, y de qué acusaríamos a Vicente, ¿sí? O sea, la Vicente no sé si lo podríamos acusar de lo de su mandato, creo que no. Mi acusación a Vicente sería, y ni siquiera a él, a Martita, que por favor le quitara el teléfono. Esa sería la acusación a él, ¿no? Creo que Vicente tiene su problema en su gobierno, es otro, y no entraría en esta parte. Sí entraría el propio Felipe, y Felipe, es decir, hay quienes le aplauden, y entonces no sé si hay mucha gente que le aplaude y dice, si no ha sido por Felipe que metió a los militares, tendríamos el país peor. No lo sé. Entonces siempre hay dos visiones de las cosas, no sé en qué porcentajes están unos y en qué porcentaje están otros. Y también ahora que el propio Andrés Manuel dice que es necesario meter al ejército, y lo cual entiendo de forma temporal, creo que ahí entras en una disyuntiva muy complicada. Sí puedo decir, si a lo mejor a quien se tendría que juzgar, si así fuera la cosa y así se encontraran elementos, y si los tiempos todavía dan para eso, porque no sé cuándo se eximen los tiempos, sería la persona responsable de seguridad, y así pongo como una interrogante. No lo sé. Esa sería como algo que habría que cuestionarnos. Ahí voy para esta parte, ¿no? Y entremos ahorita a lo que estamos. Y entramos a Peña. Yo estoy en la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, y nos acaban de entregar los reportes por lo menos del 2017. Y lo que estamos viendo ahí, vuelvo a decir, la auditoría te presenta y no se puede juzgar. Es bien importante esto, es decir, una serie de observaciones. Y lo que se le da al otro es la posibilidad de que a partir de esas observaciones se muestren qué pasó para ver si se es culpable o no, o qué pasó con ese recurso, con esa circunstancia. Y a partir de ahí es donde podrían salir algunos delitos. Voy, y también a través de la función pública. Hablo de algunas cosas porque son en donde yo me clavé un poco más. En el aeropuerto vienen como 6 obras y dicen todas, y repito, es el compendio del resumen, que todavía no entro a pedir el profundo. Se pagó más dinero de obra que se entregó. Entonces, ahí se abre una puerta y habría que ver el detalle. No estoy diciendo con esto nada más que lo que dice el informe compacto. Por otro lado, viene una universidad, la de Sinaloa, y digo Sinaloa porque es en la que a mí me interesaba por haber nacido allá y me metí a fondo con ella. Viene ahí un tema serio con respecto también a señalamientos de recursos que, repito, no te señalan, no eres culpable, te están señalando que esos recursos necesitas justificar A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, y a lo mejor le seguimos para ver si están bien utilizados o no. Y ahí es donde se abren las posibilidades de entrar a llamar a cuentas a muchos de los funcionarios públicos del gobierno de Peña Nieto. Estoy segura que sí. ¿Por qué? Porque no podemos seguir jugando a que no pasó nada. Y nomás retomo, y no sé aquí si yo no soy experta jurídicamente hablando, pero sí sé que hay un artículo 108 constitucional que protege a los expresidentes hasta las chanclas. Los protege, en donde solamente por traición a la patria, y ese es un término muy subjetivo. Entonces, creo que podrían irse en el camino muchos empleados de Peña, pero tristemente aquella promesa que nos decía el envalentonado Ricardo Anaya no se puede llevar a cabo porque, según yo, porque la Constitución en su artículo 108 los protege hasta los dientes.
entiendo perfectamente de lo que habla el presidente, más las generalizaciones no son buenas. La sociedad civil está comprendida. Te puedo decir, en Nuevo León tenemos una asociación que defiende mujeres indígenas que vienen a trabajar como empleadas domésticas en una serie de lugares, en casas y todo lo demás, y las protege. Y entonces yo digo, esa es sociedad civil. Tenemos otros grupos que defienden el tema del transporte, esa es sociedad civil. Tenemos otros grupos que defienden la transparencia, eso es sociedad civil. Pero también tenemos, hay muchas organizaciones, no sé en porcentajes cuáles buenas, cuáles malas, hay de las dos. Hay ocultas o con intereses que empujan otras cosas, hay unas más genuinas, hay como en botica de todo. Y en esto no podemos hacer generalizaciones. Soy de la idea, históricamente, que las generalizaciones no suman, que cuando generalizamos, y yo siempre lo llevo al matrimonio, si yo le digo a mi marido que siempre X o Z, me meto en un problema con él, porque no es cierto que siempre. La sociedad civil ni nadie debería ser intermediario para que un ciudadano reciba un recurso de la autoridad. Esa creo que no debe ser la manera. Sí digo que si la sociedad civil coadyuva en algunas tareas, como lo puede ser salud, como lo puede ser en algunas cuestiones educativas, como lo puede ser en algunas cuestiones de índole social, y se distribuyen y el gobierno coordina estos esfuerzos y coadyuva, no sé, y lo voy a poner un ejemplo otra vez, me regreso a Nuevo León. En desarrollo social, durante el mandato de donde estuvo al frente Alejandra Rangel, había organizaciones de la sociedad civil que recibían recursos para coadyuvar en algunas áreas y tienen que rendir cuentas de ese recurso y te coordinas con la autoridad. Vamos a poner que se voy a vacunar, estoy inventando, contra el dengue, porque me dedico a la cuida del dengue en el sur-sureste del estado, porque ahí el gobierno no ha sido capaz de llegar. Pues te doy un recurso, me rindes cuentas, te pido resultados y yo no me meto ahí. ¿Por qué? Porque ya está alguien que está coadyuvando. Entonces no lo veo, yo no lo veo peleado, más no como intermediario, porque si el gobierno me puede dar el dinero a mí directo, ¿por qué te voy a necesitar a ti para que lo entregues? Lo único que me toca es caminar 2 pasos más en lugar de que se caiga un peso en el camino y no como robo, sino como gasto. Me parece el Bronco un personaje simpático con quien me tomaría un tequila muy contenta. Híjole, no gobierno ni mi casa, caray, ¿sí? Y ahí la dejamos. Híjole, eso así te digo, me parece absurdo que estemos hablando de eso en estos momentos, me parece triste que desviemos atención y que dispersemos la energía que tendríamos que estar haciendo para construir ahorita y apoyar al presidente a que le vaya muy bien para que a México le vaya muy bien. La revocación de mandato, es decir, a medio término del funcionario público que dura 6 años su gobierno, le preguntas a la gente, ¿lo corremos antes o lo dejamos que termine sus 6 años? Yo te digo, yo hubiera implorado, ¿sí? Y le recuerdo a muchos que buscamos la posibilidad hace 3 años de hacer eso con Peña para que se fuera a su casa y no le hubiera hecho tanto daño a este país. Entonces, aquí estamos viendo decir, oye, Andrés Manuel se somete a decir, en 3 años te vas a tu casa, terminamos los 6, esa es la discusión. La única cosa que me pone muy contenta es que ellos auguran que le va a ir muy bien a Andrés Manuel. Y entonces digo, qué padre, porque esto quiere decir que nos va a ir muy bien como país. Pero no entiendo su miedo ni sus temores, o todavía no han podido encontrar qué es lo que los vincula o cuál es el proyecto que los vincula con la sociedad. Y por eso te digo que andan jugando a las escondidas. Ahorita que estamos en la Pascua buscando los huevos de la Pascua y se me hace que no enterraron ninguno. El programa de Andrés Manuel, o sea, yo lo separaría de, o sea, la Guardia Sola sería, o sea, pues, aquí el programa de seguridad de Andrés Manuel tiene 8 puntos y uno es la Guardia Nacional, ¿sí? Y dado que tiene una manera integral de asumir o de enfrentar el problema de la seguridad, es donde se apuesta a un gane. Y tan es así que todos los días le dedica tiempo a la seguridad, ¿sí? Es la agenda primordial del presidente y todos los días en la mañana hay cuentas de qué está pasando en este país, ¿no? Eso tendría que estar provocando resultados mejores. No creo que ninguna estrategia sola, no integral, pueda crearnos resultados distintos. Voté y te digo, votaron 127 senadores, votaron todos los gobernadores, lo pidieron y digo, bueno, pues algo ven que yo no veo.
Yo no tengo esa preferencia y bueno, ¿sí? A mí me hubiera gustado que fuera 3 años porque obliga a hacer cambios de otra índole y que se apresurara el tema de la guardia en otra perspectiva. Estamos ahorita con la reforma educativa, estamos ahorita con la reforma laboral y bueno, esos son como para terminar los temas que se comprometieron en campaña o que se pidieron el voto en campaña y ya bueno, cada legislador habrá de empujar los propios. Vale, muchas gracias. Gracias.